con el video. A ver, ¿qué es lo que dice este video primero? Que la idea como del método hipotético deductivo, en el fondo que tiene como esta guía o como esta especie de brújula, una hipótesis que es planteada. Pero algo que es súper importante es que la hipótesis no se plantea de la nada, ¿ya? Se plantea, eh, se plantea en base a un modelo teórico, ¿ya? Y por eso que es importante ver la lógica de la construcción del método científico, cuál es el proceso del método científico, ¿ya? Vamos a revisar entonces de manera un poco general lo que vieron con la profesora y ustedes me van diciendo qué elementos hay que ir reforzando, ¿ya? Porque yo no sé lo que vieron en la mañana. Pero sí la profesora me dijo que viéramos mucho más a profundidad el tema del método científico. Entonces, dijimos que la ciencia es un cuerpo de ideas establecido provisionalmente, que es racional, es sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es provisionalmente porque la ciencia y el conocimiento científico es cambiante. Yo no sé si ustedes están viendo la presentación, pero a mí ya se me cayó. Se me cayó la presentación, no la estoy viendo. Ya, no, a mí no la puedo ver. Eh, Estoy odiando un poco la plataforma porque he tenido muchos problemas con la plataforma últimamente. Se cae la presentación, por ejemplo, ustedes la están viendo, pero yo no la veo. Ahora recién voy a tener que volver a ponerla para poder verla. Porque además no les voy a poder cambiar la diapositiva. Se está cayendo. Chicos, no sé si me escuchan, pero la verdad que me estoy reconectando y yo no veo la presentación. Voy a tener que mostrarla de otra manera. No sé si es el internet, es mi computador que está mal. Ya, ahora sí estoy viendo todo. Ahora, ahora sí yo veo que se mueve sí, ahora se mueve, se mueve el micrófono. Ya, ya, súper, se escucha y se ve. Entonces, decíamos que esta idea de que la ciencia produce un conocimiento que es racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. O sea, que esto quiere decir que siempre el conocimiento científico puede ser sometido a prueba, ¿ya? Y por lo tanto va a ir cambiando, vamos a ir redescubriendo algunas cosas, las teorías van a ir avanzando, evolucionando y muchas de ellas se van a ir desechando, ¿ya? Porque van quedando obsoletas en base a la nueva generación de conocimientos y de hallazgos científicos que se van generando.
También otra cosa es que se le considera como una actividad productora de nuevas ideas, ¿ya? Y eso también es importante porque además de producir sobre ideas que ya están trabajadas, se puede producir a través de nuevas ideas o nuevas preguntas científicas, que la lógica de la ciencia tiene que ver con poder resolver problemas que son de orden científico, ¿ya? En ese sentido, el método científico eh, tiene como por objetivo plantear problemas científicos y poner a prueba hipótesis científicas. No todo el conocimiento va a tener carácter de científico, ¿ya? Principalmente el conocimiento científico, como decía, tiene este carácter de sistemático, metódico, verificable a través de la experiencia, que es falible, por lo tanto, es posible de contrastar e incluso refutar, a diferencia de otros tipos de conocimiento que tienen que ver mucho más con la creencia, con la fe, con el conocimiento popular. ¿Ya? Y acá, entonces, para producir conocimiento científico hay que tener un método. Y el método es un procedimiento, ¿ya? Es un conjunto de procedimientos donde se plantean estos problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis científicas, la hipótesis científica. Eh, ¿Qué decir sobre el método científico? Que es, como decía la profesora Marín, una brújula que no produce automáticamente el saber, sino que nos guía para llegar a acercarnos a conocer lo que a nosotros nos interesa conocer y no perdernos en el camino, ¿ya? Porque el método es sumamente importante porque nos ayuda a establecer ciertos criterios que nos van a permitir saber si lo que nosotros estamos investigando y de la forma en que lo estamos haciendo es confiable o no. Eh, Nos permite plantear problemas que sean de interés científico para no, como dice acá, no sucumbir al embrujo de nuestros prejuicios predilectos. O sea, tenemos que hacer la diferenciación entre lo que es científico y lo que es conocimiento del sentido común, conocimiento tradicional, y que sabemos que eso está basado mucho en ideas y prejuicios preestablecidos. ¿Ya? Entonces, el conocimiento científico tiene que tener un interés de conocer, de conocer algo a pero con una base y una metodología. En ese sentido, la investigación dice que no es errática, sino metódica, o sea, existe claramente un procedimiento. Chuta, Daniela, no sé si todas las que me escuchan cortado. ¿El resto también me escucha cortado? Les pregunto a veces, ya, es la señal, chiquillo. Estamos mal de señal. Para la próxima quizás vamos a tener que usar Meet. ¿Ya? Eh, ¿En qué estábamos? Que la investigación no es errática, sino metódica, porque está en base a un procedimiento, no hay una sola manera de sugerir hipótesis. A veces nosotros generamos hipótesis, otras veces generamos problemas de investigación que son mucho más abiertos. Estas hipótesis, por lo tanto, no se imponen por la fuerza de los hechos, sino que son inventadas para dar cuenta de los hechos. Ya, ahora las hipótesis desde esta perspectiva no nacen de la nada. Algunas se formulan por vía inductiva, a través de la observación ingenua, ¿ya? Eh, eh, o sobre la base de la observación de un puñado de casos particulares que nos llevan a tender a generalizar y generar hipótesis. Pero también está la lógica deductiva, en el sentido que la lógica hipotética deductiva es cuando nosotros nos basamos en una teoría, o sea, no solo en la observación de ciertos casos y de la experiencia que nos permitiría conocer algo o plantearnos alguna hipótesis sobre algunos hechos, sino que también está la posibilidad de partir de una hipótesis en base a alguna teoría. ¿Ya? Eh, la metodología va a ser normativa en la medida que muestra
cuáles son las reglas de procedimiento que pueden aumentar la probabilidad de que el trabajo sea fecundo, o sea, que este procedimiento realmente sea exitoso. Por eso tenemos que seguir reglas del método científico. Y estas reglas permiten que también este conocimiento sea transmisible, que otras personas puedan entender la lógica de nuestro proceso, que entiendan cómo se hizo y que si es validable o no, ¿ya? Y además facilita la detección de errores. Por lo tanto, siempre las investigaciones científicas que están basadas en un método científico pueden ser sometidas a juicios por parte de la comunidad científica, y de hecho cuando uno, por ejemplo, escribe una publicación en base a algún proyecto científico, te la tienen que validar en la comunidad científica. Uno le envía a una revista científica y si uno cumple ciertos requerimientos, si cómo mostramos, cómo redactamos el artículo científico, tiene ciertas claridades, a nosotros se nos publica o no se nos publica. Y si no se publica, quiere decir que no es lo suficientemente riguroso o no está bien fundamentado. ¿Ya? La revista, hay hartas revistas de circulación científica. La más conocida es la CIGE, se llama así, CIGE, o Psique. Está la revista chilena de psicología, ya principalmente son adheridas a las universidades. Y las revistas tienen un ranking en base a la calidad de los artículos que tienen, ¿ya? Pero yo diría que esa es la revista de circulación científica, de hecho ustedes la pueden googlear, que tiene más validez, pero también hay bases de datos a las cuales puede recurrir para encontrar artículos de circulación científica que son validables. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la lógica del método hipotético deductivo? ¿Ya? La lógica del método hipotético deductivo nace de una hipótesis, ¿ya? De una idea que es disparadora, pero esta idea disparadora surge de una teoría, ¿ya? Y cuando eh, nosotros realizamos ciencia, por eso que es tan importante la idea del marco teórico, porque esta hipótesis no nace de la ingenuidad, ya nace también del conocimiento que nosotros tenemos sobre un tema. Nosotros como psicólogos, ¿por qué nos formamos tanto en bases científicas y no solo con bases técnicas, sino porque nosotros las hipótesis que nosotros vamos a generar desde una mirada científica va a ser en base a la teoría que disciplinarmente se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, la lógica de este método hipotético deductivo va a ser generar una hipótesis, pero una hipótesis que está sustentada en una teoría previa. O sea, yo no puedo inventar una hipótesis que vaya contra todo lo que anteriormente las teorías estaban planteando respecto a algo, ¿ya? Sino que tengo que justificar muy bien por qué estoy planteando una hipótesis o un problema de investigación particular. Bueno, y a raíz de la utilización entonces de esta hipótesis, nosotros buscamos en la teoría, vemos los principios y las leyes que rigen ciertos modelos, pero a la vez utilizamos la contrastación empírica. La contrastación empírica es que nosotros tenemos que someter a prueba esta hipótesis, ¿ya? Si nosotros tenemos hipótesis sobre algo, por ejemplo, en el artículo que trabajamos la semana pasada, que era sobre la relación entre apego escolar y la disminución de conducta antisocial en adolescentes. La hipótesis que se plantea en base al conocimiento teórico anterior es que existiría que a mayor apego escolar, o sea, a mayor apego con la comunidad escolar, las conductas antisociales en los adolescentes escolarizados disminuirían, ¿ya? Esa es una hipótesis. Ahora, ellos, ¿por qué plantean esto? Porque tienen un marco teórico que lo sustenta. O sea, ya hay estudios previos sobre el tema de los factores protectores en la escuela, logran
conceptualizar muy bien a qué se refieren cuando hablan de conductas antisociales y en base, e incluso postulan un instrumento que pueden aplicar a la realidad chilena, un instrumento que ya había sido usado antes, y eso es lo que utilizan para contrastar empíricamente. ¿Ya? Entonces, la lógica del método hipotético de que las deducciones nacen de la contrastación entre la realidad experimentada y la teoría que propuesta, ¿ya? Entonces, eso que el marco teórico es tan importante, porque el marco teórico es una especie de paraguas que nos permite la realidad, mirar la realidad desde un foco particular. Es muy lento el traspaso de las diapositivas. Ya, ¿cuál es la lógica del proceso de investigación? ¿Ya? Eh, Dentro de los límites de un marco teórico dado se realizan observaciones, se formulan preguntas que representan los problemas de conocimiento a resolver. Se indaga en lo que ya se sabe, y esto es el marco teórico, ¿ya? Y por eso se llama momento lógico. Cuando uno busca en la teoría vigente, ¿ya? Eh, lo que se sabe sobre un tema particular, ¿ya? Entonces, si nosotros nos llama la atención un problema particular, nosotros tenemos que investigar sobre él, lograr focalizar este problema y desarrollar o construir un objeto y objetivo determinado, y a raíz de esto proponer una hipótesis o una pregunta. La hipótesis va a ser una respuesta tentativa inicial a una primera interrogante, ¿ya? En el caso de la acción que vimos la semana pasada sobre apego escolar y conductas antisociales, la pregunta era cómo prevenimos las conductas antisociales desde los factores protectores de la comunidad escolar, ¿ya? ¿Qué factores protectores hay que estimular? En ese sentido, lo que plantea la teoría es que el apego escolar, la pertenencia, la participación, va a ser un favorecedor en la disminución de estas conductas antisociales. Claramente que no en todas, pero sí en la generalidad, ¿ya? En la generalidad de las personas. Cuando se tiene claro el marco teórico o la forma de entender conceptualmente lo que nosotros vamos a estudiar, porque en el conocimiento científico nosotros no partimos de la nada, no partimos conceptualizando o inventando todo desde cero. Si nosotros vamos a hablar de apego escolar, tenemos que definirlo. Si vamos a hablar de conducta antisocial, tenemos que definirlo. ¿Qué se ha dicho sobre eso? Sobre la relación entre ambos. Y así referente a cualquier tema, ¿ya? Después de eso se plantea una estrategia para poder contrastar esta hipótesis en la realidad. ¿Cómo la plantean desde el estudio que vimos? A través de la aplicación de un instrumento que me parece que era una especie de cuestionario, ¿ya? Y este cuestionario es igual para todas las personas. Entonces se plantea una metodología, un procedimiento que va a necesitar cierta lógica, que tiene que ser representativo y por lo tanto se origina una muestra, una cantidad de personas que sea significativamente interesante para ver resultados, que sean representativos de distintos niveles socioeconómicos y que sean representativos también a nivel de género, ya porque había casi la mitad de hombres y mujeres en el estudio, y también entre ciertas edades. Me parece que las edades eran entre los 13 y los 17 años, no me acuerdo muy bien, pero creo que esas eran las edades. ¿Ya? Entonces, después que se plantea un procedimiento o una forma a la que nos vamos a poder acercar a la realidad, se lleva a la práctica este plan metodológico, ya que tiene que ver con recolectar la información, que es cuando uno aplica un cuestionario a todas las personas que tienen que aplicarla, y después procesa esta información. Y este procesamiento de la información puede ser de manera estadística o puede ser también a través de la lectura de los contenidos. Desde lo cuantitativo, generalmente vamos a usar procedimientos estadísticos porque tenemos una base de datos
que es muy grande, o sea, tenemos una gran cantidad de sujetos. Por ejemplo, en este estudio que estábamos viendo teníamos más de 800 personas, entonces imagínense analizar 800 entrevistas, analizar los contenidos y demás. Entonces, por eso se decide utilizar un instrumento que sea estándar, que se pueda cuantificar y que después se pueda ingresar en una base de datos. Cuando eso sucede, después yo analizo esos datos estadísticamente. En lo cualitativo, nosotros no vamos a necesitar una gran representatividad porque queremos conocer o comprender un fenómeno de manera mucho más explicativa o interpretativa. Entonces, quizás nos va a bastar con 10 entrevistas para conocer sobre un fenómeno en una escuela en particular, lo que voy a hacer yo para tratar esos datos es que yo voy a tomar una entrevista, la voy a grabar, la voy a transcribir y voy a analizar los contenidos de esa entrevista. Genero categorías, veo las similitudes, ¿ya? Y eso ustedes lo van a ver después en metodología de la investigación. Y cuando nosotros tenemos los datos, los vamos a contrastar nuevamente con la teoría. O sea, sometemos a discusión los resultados de nuestro estudio con la teoría que nosotros que sostiene este mismo estudio, ¿ya? Entonces se vuelve sobre el momento teórico, se retoma la conjetura inicial y se toman también decisiones acerca de si las hipótesis se corroboran o se refutan, ¿ya? Pueden corroborarse de manera parcial o total, ¿ya? Eh, y posteriormente, cuando esto termina, se realiza el estudio, la hipótesis se refuta o se corrobora, aparece el momento comunicativo. ¿Qué es lo que es un momento comunicativo? El momento comunicativo es cuando nosotros traspasamos esta información a la comunidad científica, la damos a conocer. Ya la damos a conocer y pasa lo que yo les decía respecto a este proceso en que nosotros enviamos un artículo donde resumimos cómo hicimos esta investigación y en esta revista científica deciden si la publican o no, deciden si es interesante o no. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Se va entendiendo o tienen alguna duda? No leo. Mi plataforma funciona como varios segundos después. Ya. Ya, vamos a ir viendo por fases entonces, que es parecido a lo que vimos antes, ya no es distinto al proceso que vimos antes, sino que antes vimos una lógica, ahora vamos a ver como las partes de esa lógica, así muy concretamente. Cuando generamos una idea sobre un tema, hacemos una exploración temática, ¿ya? Que nos permite plantearnos un problema de investigación. Cuando nosotros recurrimos a la teoría, vamos a poder delimitar un problema, ¿ya? Vamos a poder delimitar un problema. Y cuando delimitamos este problema, nosotros construimos nuestro marco teórico en base a toda aquella información que nosotros reunimos y que nos parece pertinente. O sea, para construir un marco teórico nosotros revisamos muchísima información y de esa información vamos a elegir aquellas que nos parece más pertinente o no a lo que nosotros queremos estudiar. Pero a la vez ese marco teórico nos va a permitir construir de mejor manera conceptualmente y delimitar mejor el problema de investigación y el objeto de estudio, ¿ya? Vamos a poder elegir el constructo ideal o el concepto que va a explicar mejor lo que nosotros queremos conocer, ¿ya? Y ese es uno de los momentos quizás más difíciles en la investigación. ¿Por qué? Porque inicialmente cuando nosotros estamos investigando algo existe mucha confusión, ¿ya? Y lo digo por experiencia propia. Entonces uno tiene que leer mucho, de repente no sabes por dónde empezar porque la producción científica es muy amplia, pero también uno va viendo qué acercamiento paradigmático, epistemológico es más acorde también a lo que uno cree, a lo que uno es como científico, ¿ya? Entonces, uno lee muchos autores, pero hay autores que a nosotros nos van a hacer más concordancia también con la forma que nosotros tenemos de acercarnos a algún fenómeno, a algún hecho de relevancia científica, a algún tema.
Cuando tenemos entonces el marco teórico, podemos plantear, vamos a tener ciertos indicadores, ¿ya?, que nos permitan plantear un diseño metodológico. Este diseño metodológico nos plantea técnicas e instrumentos, ¿ya? Las técnicas son técnicas de recolección de datos, ¿ya? ¿Cómo vamos a recoger los datos? Va a ser a través de eh, a través de un cuestionario, ¿ya? Eso nos permite elegir los instrumentos a través de una entrevista, cuáles son las técnicas de recogida de datos. Van a ser técnicas cuantitativas o técnicas cualitativas, ¿ya? Eso nos va a poder, pero esto desde desde el marco teórico y desde el acercamiento que nosotros tenemos conceptual a algún problema, ¿ya? Entonces, planteamos los instrumentos que vamos a utilizar, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a obtener una muestra, cómo vamos a llegar a los participantes, principalmente cuando nosotros hacemos estudios sobre psicología, nosotros trabajamos con personas, por lo tanto, siempre tenemos que recurrir, por ejemplo, a solicitar la participación voluntaria de las personas en nuestros estudios, ¿ya? Para que nos den opinión, o en otro caso también para tomar algún instrumento como un test o aplicar algún cuestionario, ¿ya? Cuando eso está realizado, los datos se van a analizar o se procesan, y después los hallazgos más importantes, porque uno procesa muchísimos datos y aparecen muchísimos datos relevantes, cuando uno hace el análisis, procesa y genera síntesis y conclusiones. Pero estas síntesis y conclusiones son en base al planteamiento del problema y a esta hipótesis inicial, ¿ya? O sea, nosotros en el fondo, cuando generamos conclusiones sobre un estudio, lo que estamos haciendo es responder al problema inicial que teníamos de la investigación, ¿ya? Y en el ejemplo que yo les daba sobre apego escolar y conductas antisociales, la relación sería la siguiente, sería, bueno, ¿realmente existe relación con el apego escolar? O sea, mientras mayor apego escolar, una reducción de las conductas antisociales en adolescentes, los adolescentes lo ven como un factor protector. Esa era la pregunta o el problema. Y en este caso lo corroboran. La teoría decía que sí, y en base a la experimentación y el análisis de los datos nos vuelve a corroborar que hay una tendencia a que, si bien en no todos los casos sucede, pero en la mayoría de los casos el apego escolar va a funcionar como un factor protector frente a conductas antisociales, ¿ya? Y las conductas antisociales decían, por ejemplo, era matonaje, porque ellos las definían matonaje, hurto, agresividad, etcétera, ¿ya? Se va entendiendo un poquito la lógica, y cuando ustedes lean un artículo científico, van a ver que tiene esta misma estructura. Primero van a ver un resumen, ya que es como se hizo todo el artículo en general, y que nosotros vamos leyendo para ver si nos sirve o no cuando nosotros estamos construyendo marco teórico. Después, y nos introducen al problema, ¿ya? ¿Cuál es el problema de investigación? ¿Por qué es importante abordarlo? De ahí nos ofrecen elementos conceptuales, eh, una hipótesis, una metodología, y después los resultados y la discusión y las conclusiones, ¿ya? Entonces, es todo un proceso que parte desde una idea hasta que termina en resultados que son analizados en base o a la luz de una teoría. Ahora no estoy... No, ya. Ya, vamos a ver la diferencia entre técnicas e instrumentos, ¿ya? Las técnicas son como la forma, y los instrumentos como es ¿ya? Y el instrumento es lo concreto, lo que se usa. ¿Ya? El instrumento puede ser un cuestionario, pero hay técnicas, por ejemplo, de muestreo, ¿ya?
Hay técnicas de muestreo, por ejemplo, hay una técnica de muestreo que es para acceder a los participantes. ¿Ya? Una técnica que se llama bola de nieve. La técnica bola de nieve que se utiliza mucho en la metodología cualitativa es, por ejemplo, que yo voy a contactar a un agente clave. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día a mí me pasó. Ya un día me pasó, me contactaron como agente clave. Me preguntaron, hay unas estudiantes que están haciendo un estudio sobre el impacto de las estudiantes que estuvieron involucradas en el proceso feminista del 2018 en las tomas de las universidades. Entonces, una colega me contacta y me dice, bueno, ¿tú tienes acceso a las organizaciones de las chiquillas? Sí, yo conozco a varias chicas que ya egresaron, pero que estuvieron en esa época en tomas, por ejemplo, en la UFR. Entonces, me dicen, ¿habrá alguna persona con la que yo me pueda contactar? Eh, sí, te puedo contactar con alguna persona. Entonces, la técnica bola de nieve se trata de eso, que por ejemplo, para generar una muestra o para llegar a ciertos participantes, eh, la gente va a contactar a una persona clave, ¿ya? En este caso, una estudiante que tiene muchos nexos o una ex estudiante que tiene muchos nexos. Entonces, se contacta con esta persona y uno le pide, ¿sabes qué? Necesito si hay personas que pueden darme una entrevista con tales y tales características, entonces, ¿será posible de que tú me ayudes a contactarla? Sí, es posible que yo te ayude a contactarla. Entonces, las técnicas son como procedimiento y los instrumentos lo concreto que se usa. El instrumento en este caso es la entrevista, pero la técnica de muestreo va a ser la bola de nieve, ¿ya? Y después hay técnicas para eh, analizar los datos, ya hay técnicas como para, hay diferentes técnicas de acercamiento a la muestra. Claro, sí, exactamente, Felipe, exactamente. Podríamos decir que los instrumentos como la herramienta y la técnica, la forma en que le damos uso. ¿Ya? La técnica es las técnicas de acercamiento a la muestra, a través, por ejemplo, hay muchas técnicas que son aleatorias, en lo cuantitativo sobre todo se utiliza lo aleatorio, ¿ya? Eh, porque no, más que los contactos directos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, dentro de estas fases que vimos, estas grandes fases, está el área temática, que es un tema, o un referente temático que nos va a ayudar a construir el objeto de investigación. O sea, nosotros cuando partimos de una idea de investigación, partimos sobre una idea, ¿ya? Y a medida que nosotros vamos investigando sobre un tema, van a aparecer hallazgos interesantes sobre el conocimiento que ya está construido, que nos va a permitir construir mejor este objeto de investigación y poder identificar o focalizar algo que sea abordable por nosotros, ¿ya? Porque una de las cosas que más pasa en la investigación es que nosotros empezamos con una idea muy general de las cosas, ya empezamos con una idea súper general. Por ejemplo, mi tesis de magíster fue sobre derechos humanos, ¿ya? Entonces el área temática era derechos humanos, pero los derechos humanos se pueden entender desde muchas perspectivas. ¿Y qué es lo que yo quería saber sobre los derechos humanos? Bueno, finalmente fui indagando, fui estudiando respecto a las perspectivas que son más hegemónicas y las contrahegemónicas sobre los derechos humanos. Terminé hablando sobre educación en derechos humanos y sobre cómo las personas tienen representaciones, cómo construyen las representaciones sobre derechos humanos. ¿Ya? Pero esto fue un camino larguísimo, ya un camino larguísimo porque tenía que leer mucho. Primero yo entender cuáles eran las diferentes perspectivas sobre derechos humanos y cuál era la que a mí me parecía más atractiva para plantearme esta idea de cómo las personas aprenden que son sujetos de derecho. ¿Ya? Cómo uno aprende que tiene derecho y cómo se apropia de esa noción. ¿Ya? Pero para eso tuve que leer muchísimo sobre esta área temática, pero a raíz de que uno va leyendo, va contrastando ciertas ideas, va focalizando y te permite entonces generar un problema de investigación que sea abordable, porque
Si uno dice, no, voy a hacer mi tesis sobre derechos humanos, ya, pero ¿qué quieres saber de los derechos humanos si ya hay mucha información sobre eso? ¿Qué es lo que quieres saber? Y finalmente mi tesis se trató sobre las representaciones sociales que tenían estudiantes de educación media de Temuco sobre el concepto de derechos humanos. ¿Ya? Entonces, mi pregunta básica era, ¿qué sabes tú de los derechos humanos? ¿Ya? Que es algo muy simple, pero que me permitió contrastarlo con la teoría vigente que decía que en general las personas, por ejemplo, se saben el listado de los derechos humanos, pero como no la vivencian en la experiencia, tienen una noción muy poco profunda y poco arraigada en el desarrollo moral. Entonces, bueno, el proceso fue fascinante porque aprendí muchísimo, pero vaya que costó delimitar lo que yo quería hacer. Cuesta un montón. Eh, bueno, y así se va construyendo entonces esta teoría. Uno revisa distintos autores, a medida que uno revisa un autor te lleva a otro, ya uno logra delimitar el problema. El marco teórico nos dice desde qué lugar se va a mirar este problema, cuál va a ser nuestro marco conceptual, ya, qué conceptos, cómo vamos a entender. Si vamos a hablar, por ejemplo, de derechos humanos, ¿qué voy a entender por derechos humanos? ¿Va a ser un tratado? ¿Lo voy a entender desde la perspectiva legal, desde la perspectiva de la ciudadanía? ¿Lo voy a entender desde una perspectiva crítica? ¿Ya? Desde una perspectiva más contrahegemónica, que es, por ejemplo, mucho más desde una perspectiva de movimientos sociales, por ejemplo. ¿Cuál va a ser mi perspectiva? Entonces, ese marco teórico me permite mirar un problema desde un lugar particular, ¿ya? Por eso se habla de que el marco teórico nos dice desde qué lugar se mira el problema, ¿ya? El marco teórico no es un lugar, sino que es como un foco, ¿ya? Es un foco teórico que nos hace elegir a algunos autores y no a otros, ¿ya? Y eso nos ayuda a delimitar el problema. Y también nos ayuda a fortalecer la idea de investigación. Parece que me salté una. ¿Ya? Ya, ahí estamos. No, no me había saltado, perdón. Es que es tan lento esto que me cuesta. Ya. Eh, bueno, cuando nosotros definimos este marco teórico, el problema y la hipótesis, después vamos a tener un diseño de investigación, ¿ya? Pero para eso tenemos que tener claro cuáles son los indicadores o las variables que vamos a querer estudiar, ¿ya? Entonces, de alguna manera tenemos que operacionalizar estas variables, describirlas, ¿ya? Si vamos a hablar de apego escolar, ¿qué vamos a entender por apego escolar? Si vamos a hablar de conductas antisociales, ¿qué voy a entender por conductas antisociales? Entonces, por ese analizar indica decir, conducta antisocial implica hurto, matonaje, eso es operacionalizar o generar indicadores, ¿ya? Entonces, de manera teórica, nos permite conceptualizar muy bien lo que nosotros queremos estudiar para que cuando lo estudiemos, cuando lo llevemos a la práctica, sepamos mirar las relaciones entre estas variables, ¿ya? Entonces, después de eso se plantea un diseño, el cómo se va a hacer, cómo se va a ejecutar, ¿ya? Entonces, el diseño tiene por misión determinar la forma en que la hipótesis asociada al problema va a ser respondida o se va a someter a prueba empírica, ¿ya? A través ya sea de experimentación, a través de la realización de procedimientos estadísticos, de entrevistas, etcétera. Pero esto, el diseño depende del marco teórico. Ya tiene que ser congruente. Tiene que ser congruente.
Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de congruencia entre un marco teórico y un diseño metodológico. A quienes les gustan las teorías feministas, por ejemplo. Si yo me planteo desde un marco teórico desde una perspectiva feminista y quiero hablar sobre la historia de vida de dirigentes sociales, ¿ya? Yo tendría que plantear un diseño metodológico de tal manera que me permitiera rescatar la voz de estas dirigentes, pero sin llevarme yo la autoría, ¿ya? O sea, que fueran ellas quienes hablaran por sí mismas, porque eso es también básico de la epistemología feminista. O sea, el feminismo dice que no hay que hablar por otras, sino que hay que dar espacio para que las personas puedan contar su historia. Entonces, sería totalmente incongruente que yo, por ejemplo, llevara predeterminado una encuesta y dijera, ya, esto quiero encontrar y esto no quiero encontrar. O yo lo hablara o yo interpretara simplemente lo que las personas quieren. ¿Ya? Como esta es una perspectiva crítica, lo que sería congruente entonces sería que las personas hablaran y contaran sus relatos desde su propia narrativa, desde su propia perspectiva. Y el investigador o la investigadora lo que hace es tratar de ayudar en eso. ¿Ya? Entonces, por eso que el diseño tiene que ser congruente. Si nos planteamos desde una perspectiva crítica, tiene que ver a los sujetos de investigación como sujetos activos, participantes y empoderados. ¿Ya? Hay otras metodologías que generalmente son más positivistas y cuantitativas que van a intentar describir fenómenos, por lo tanto no les va a importar mucho, o sea, los sujetos de investigación eh, pasan a ser datos, ¿ya? Pasan a ser datos. No es tan importante la historia de esos sujetos, pero sí que cumplan ciertos requisitos o variables, ¿ya? Bueno, las pruebas de hipótesis es como la hipótesis es sujeta a contrastación empírica, ¿ya? Eh, se ejecuta la prueba, se realizan las operaciones, se recogen los datos, se elaboran los datos, se procesan a través muchas veces de análisis estadístico y después se generan inferencias o conclusiones. ¿Ya? Inferencias respecto a si la hipótesis se comprueba o no. Todavía no pasa nada. Ya. Entonces existe una fase en que se recopilan los datos, ya se procesan los datos, se analizan. Ya, el procesamiento de datos es clasificar, ordenar, ya, ordenar estos datos y el análisis es cuando nosotros ya tenemos ciertos resultados y vemos qué nos están diciendo estos datos, ya, si es que hay relación entre las variables que nosotros planteamos o no. Después de eso se plantean síntesis y conclusiones, pero a la base o a la luz del marco teórico. Bueno, las conclusiones tienen que ver, como les decía, comparar un poco las predicciones o lo que preveíamos teóricamente con los resultados de nuestro modelo. Y es necesario generar ajustes, ¿ya? Y si no comprobamos, por ejemplo, una hipótesis, poder proponer ciertos ajustes o reemplazos incluso de modelos teóricos, ¿ya? Se sugieren trabajos posteriores. Si, por ejemplo, en un estudio yo no analicé la variable género, dice, acá sería interesante analizar la variable género, ya porque los datos arrojan ciertas diferencias, pero no estaba propuesto en mi diseño inicial. Entonces, otro estudio podría seguir trabajando esta variable. ¿Ya? Entonces las conclusiones son interesantes porque además de concluir si es que las hipótesis se comprueban o no, o cómo se responde el problema de investigación, también nos sugiere qué podemos hacer para seguir profundizando sobre un tema. ¿Ya?
Y bueno, esto es un resumen, es como lo mismo, no, por eso no se los voy a pasar, porque es como repetir la misma lógica de sentido, ¿ya? Preguntas al respecto. Bueno, acá están las referencias teóricas, el proceso de investigación de la idea disparadora al artículo científico, qué es y para qué puede aplicarse el método científico. Es que no estoy clara con el cuestionario, chiquilla, porque me dijeron que no, como el cuestionario lo propone la profe, pero yo lo voy a revisar para dejarlo hasta última hora, no sé si les parece. Pero este sería el cuestionario número 3, o lo dejamos hasta el lunes. Yo creo que sería bueno dejarlo hasta el lunes. ¿Les parece? Profe, este cuestionario es el 2.